libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará. Venezuela, amiga, como todos los martes, es para mí un inmenso placer y una gran responsabilidad poder comunicarme estos minutos con ustedes a través de Radio Caracas Radio, la ventana de la libertad de expresión, del periodismo genuino en Venezuela, la que nunca se ha callado, la que nunca se ha rendido. Hoy tenemos un programa especial y antes de arrancar les recuerdo que en la dirección general de nuestra estación está Jaime Nestales, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en la conducción, en los controles, César González. Mi cariño, mi agradecimiento de siempre al cantautor venezolano Euler Guillén, que nos recuerda y nos regala música todos los martes. Y como les digo, es un programa especial porque uno siente que en Venezuela estamos entre periodos de suspensión, que pareciera que todo se paraliza, no pasa nada, periodos de aceleramiento vertiginoso, donde en pocas horas pasa de todo, dentro y fuera del país. Y lo importante es siempre entender cómo estos eventos están vinculados entre sí, cómo nos envían señales inequívocas de las fuerzas que están desplegadas, algunas para liberar a Venezuela y otras para mantener el sometimiento criminal que acaba con nuestro país. Y por eso queremos empezar nuestro programa de hoy. Vamos a ver las dos caras, lo que está pasando en el mundo, las fuerzas geopolíticas, los eventos geopolíticos, y después vamos a hablar al final del programa de lo que está ocurriendo en Venezuela, una Venezuela en efervescencia, donde cada día más venezolanos, a pesar de que no hay agua, luz, gas, comida, ni gasolina para movilizarse, pues el país está en protesta decidida. Más de 700 protestas hubo solo en el mes de julio por diversos motivos y a pesar de la represión y de la intimidación brutal de este sistema criminal. Vamos a arrancar entonces con la perspectiva global y quiero darle las gracias por acompañarnos, una persona, un amigo que en otras oportunidades nos ha acompañado, es Joseph Gumire. Él es experto en seguridad global y es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y debo reconocer que Joseph fue uno de los primeros que alertó sobre la convergencia, es decir, la coincidencia, la integración en territorio venezolano de fuerzas del crimen que rara vez habían coincidido. Fuerzas del crimen internacional y fuerzas del terrorismo internacional. Joseph, ¿por qué no arrancamos por allí? La caracterización real de qué es este sistema que está en Venezuela y el hecho de que gracias a ti y muchos venezolanos que hemos advertido a esto, oye, parece que el mundo entró en razón y ya entiende que esto no es una dictadura convencional. Entonces, ¿qué es esto que hay en Venezuela? Rápidamente, para pasar a cómo lo estamos enfrentando. Bienvenido y gracias. Sí, no, antes que todo, gracias María Corina por tenerme en tu programa otra vez, un gusto y un honor. Mira, yo creo que lo que dijiste bien, o sea, estos son conceptos que se aplican a la realidad que conocen los venezolanos y lo han dicho. A lo mejor no tenían los términos para que el mundo académico o la comunidad internacional lo entiende de la forma de que existe la naturaleza, pero tiene doctrina, o sea, como muchas cosas en la vida, la realidad tiene una forma de explicarlo de una forma técnica, entonces ahí es donde se aplica la convergencia. La convergencia más que todo se trata de dos cosas, de logística y de redes. Y yo creo que hoy en día esos son los dos términos que debemos utilizar para analizar la naturaleza del régimen de Maduro. El régimen no es un Estado y no es una dictadura, como bien dijiste, es una red ilícita que desea expandirse, desea crecer. Y ese crecimiento es en base de la logística. Hoy en día Venezuela, y lo he puesto esto en un informe último, es el epicentro global de convergencia de la logística que está apoyando el terrorismo internacional y el crimen organizado transnacional. Entonces, eso lo pone ahí. Ahora tú dijiste una cosa muy importante, no se puede contener, porque habría gente que quizás de una manera muy fría y pragmática diría, bueno, ese problema de los venezolanos, allá ellos. Pero la realidad es que estamos viendo cómo estas redes se expanden
por su propia naturaleza criminal y por las tecnologías de este siglo, y no se puede mantener dentro de Venezuela. Mira lo que le está pasando a Uribe, mira lo que ha pasado, bueno, el año pasado ni hablar, las protestas en Ecuador, en Chile, lo que está ocurriendo contra el gobierno de Bolsonaro, las mismas dinámicas en tu Bolivia natal. Entonces, ¿cómo interpretamos la seguridad hemisférica en este contexto? Porque hay gente que dice, bueno, pues que Estados Unidos le molestará, pero su seguridad nacional no es que sea tremendamente afectada. ¿Está o no está amenazada la seguridad de todo el hemisferio, en tu criterio? No, lo está. Y creo que la forma de que lo podemos describir es que en el siglo XIX y a principios del siglo XX, las amenazas eran convencionales. Eran ejércitos, eran bombas, eran militares invadiendo otros países, famosamente el movimiento de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día, yo diría hasta desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente del siglo XXI, las amenazas ya no son convencionales. Las redes ilícitas han reemplazado los ejércitos en su forma de expandir y capturar territorio en el exterior. El régimen de Maduro quiere capturar Colombia, quiere capturar Ecuador, Panamá, igual como lo quería hacer Hugo Chávez, solo que no van a usar las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Eso no les sirve para ese tipo de propósito. Van a usar... que no tienen capacidades, están en proceso de desarticulación total, no existen. No, exacto, ni siquiera pueden si es que quisieran hacerlo. Entonces lo que está haciendo, está usando la FARC, está usando la ELN, los cocaleros en Bolivia, los carteles de México, o sea, está uniendo estos diferentes grupos bajo una paraguas logística donde les da beneficios prácticos y en cambio ellos le dan acceso a territorio. Y entonces conjuntamente quieren crecer para capturar espacios políticos de poder, para tumbar a América Latina a su favor, y con eso es a chantajear a Estados Unidos. Cuando América Latina está unido bajo el mismo visión antiamericano y antioccidental, es cuando van a empezar a atacar a Estados Unidos. Pero el centro de gravedad, la razón que han tenido esta capacidad no es por necesariamente las herramientas que vienen directamente desde Venezuela, más bien es el apoyo exterior, porque Rusia, China, Irán, Cuba se han dado cuenta que esta es una buena estrategia, esta es la estrategia que les puede dar la victoria contra lo que ellos llaman el imperio. Entonces lo han respaldado a Maduro y lo han protegido de cierta forma hasta el final. Tú dirías, para empezar a atacar a Estados Unidos, pero se demostró que este movimiento Black Lives Matter, que ha generado tanta tensión y disrupción en estos últimos meses en Estados Unidos, recibió más de $100 millones del régimen venezolano. Entonces ya es algo que está en proceso. Sí, esos son grupos de choque que hemos visto en toda América Latina. Justo lo vimos el año pasado y hemos también visto a Antifa, que es una organización que es muy conocida aquí en Estados Unidos. La hemos visto en las manifestaciones en Chile, en las manifestaciones en Colombia. Entonces, estas organizaciones molecular, de cierta forma, que se están diversificando a nivel horizontal, están bajo esta paraguas de este plan. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces hacemos el error de mirar y pensar que hay embajadas o hay agentes de inteligencia que están controlando estos grupos directamente. Ya no funciona así. O sea, todo se comunica con el mundo cibernético, todo se maneja bajo nodos críticos y el régimen de Maduro está entrenado en hacer este tipo de revolución. Entonces yo creo que es lo que algunos han llamado revolución molecular, ¿no? Esta es una, nada más, nada menos de estrategias de cuarta generación de guerra y el régimen está avanzando en su propósito. En ese sentido, a ti te ha pasado lo que también hemos vivido muchos venezolanos, que durante muchísimos años estuvimos alertando que esto no era una dictadura convencional. La presencia del régimen cubano y cómo se infiltraba en notarías, en los organismos de seguridad, en las propias Fuerzas Armadas, y nos decían que, bueno, que eran nuestras teorías conspirativas. Yo recuerdo Joseph, por lo menos 7, 8 años, donde teníamos información de los vínculos con Irán y nos decían, pruébamelo, como si nosotros tuviésemos en la capacidad de mostrar más que las informaciones que recibíamos. ¿A ti te ha ocurrido lo mismo? La pregunta es, hoy, en los Estados Unidos, digamos, las principales agencias, organismos, la propia Casa Blanca, ¿hay conciencia de esta, digamos, estructura, conglomerado criminal que ocupa Venezuela? Venezuela es un país ocupado, su territorio ocupado, sus instituciones tomadas, su población sometida. ¿Hay conciencia de la naturaleza de este régimen
y de la amenaza que representa para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Sí, lo hay, lo hay. Hay varias discusiones que se están teniendo, pero la consenso es de que el régimen de Maduro es un conglomerado de varias diferentes amenazas que están representadas a nivel internacional y que hay que hacer algo sobre esto, porque si no, esto nos va a rebolsar a toda la región y después aquí a propio Estados Unidos. Tú puedes ver en la misma postura de la política estadounidense y las visitas que están haciendo justo en este momento. Tienes el Consejo Principal de Seguridad Nacional al presidente Trump, Robert O'Brien, claro, correcto. En Colombia ahorita mismo, y te aseguro 50% de esa conversación es sobre Venezuela. Tienes al secretario canciller Pompeo en la República Dominicana en la posesión sobre el nuevo presidente Abinader, y eso otra vez va a ser, parte de esa conversación va a ser sobre el apoyo, o en este caso, quitando el apoyo de República Dominicana a Nicolás Maduro. Entonces, estos son parte de la política constante de Estados Unidos y yo creo que eso va a mantener. Anteayer se publicó el nuevo marco de seguridad hemisférica, sí, por parte de precisamente el National Security Council. Ahí se hablaba de que Cuba, Venezuela y Nicaragua era un círculo vicioso de amenazas regionales. ¿Cuál es tu interpretación de lo que allí se dice en términos de la política del gobierno del presidente Trump de cara a lo que él ha planteado como uno de sus compromisos con América Latina, que es sacar de raíz el crimen y el socialismo de nuestro hemisferio? Sí, mira, esta es una estrategia que tenía que salir en abril, pero por temas de la pandemia y todo se atrasó, entonces lo están sacando ahora en agosto. Es una estrategia que se ha elaborado con el Consejo de Seguridad y que empezó en realidad durante la época de John Bolton, y lo continuaron y lo fueron estudiando y ahora lo está saliendo durante Robert O'Brien. Pero el pilar de la estrategia es atacar lo que dijiste, ese círculo vicioso de amenazas que es Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también ofreciendo diferentes formas de comercio y intercambio preferencial con los países que se van a aliar con los demócratas de la región. Bueno, entonces, que de hecho fue lo que se propuso ayer, que se anunció ayer en Colombia, y eso además se engrana con un planteamiento que ha formulado el presidente Trump, que en lo personal considero que es muy potente, y es incentivos para las empresas norteamericanas que están ubicadas en China para que trasladen sus inversiones y sus operaciones y generen empleo y riqueza en América Latina. Exacto, no, y es eso. Mira, hoy en día, aunque hay diferentes alianzas que están manejándose en el mundo, realmente hay dos polos en esta competencia estratégica a nivel internacional. Es China y Estados Unidos. China ha hecho una política muy agresiva en el lado comercial internacional, tanto como en el lado de infraestructura. En América Latina, por los últimos 14, 15 años, han podido sacar su chequera, han escrito varios pagos y préstamos a muchos gobiernos en América Latina. Les rescató a América Latina del endeudamiento que podía pasar a mayor, o inflación que podía pasar a mayor por la crisis financiera de 2008 y 2009. Entonces, esta vez China no los puede rescatar. China no tiene ese capital, China ya no tiene esa liquidez. El decaído económico de China es mayor, más que todas las manifestaciones que están pasando en Hong Kong contra su propio régimen. Entonces, esto da una oportunidad, una ventana de oportunidad para que Estados Unidos entra y ayuda a los gobiernos de América Latina que están muy desesperados por el caída económico. Ahora, Joseph, una cosa con relación a China, porque a mí me da la impresión que la mayoría de los analistas, y yo me incluyo, que también eran mis posiciones hasta hace muy poco, poníamos a China en un papel distinto al rol geopolítico que podría jugar Rusia, Turquía o Irán. Y decíamos, bueno, el interés de China en América Latina fundamentalmente es económico, el acceso a la materia prima, etcétera. Sin embargo, vemos cómo en Brasil hoy en día China está jugando un rol claramente político, es así como que se hubiera quitado la careta. ¿Cuál es tu evaluación del papel real que juega China hoy, y si esto fue producto un poco empujado por la guerra comercial con Estados Unidos y en los términos que tú hablas de los dos bloques?
Mira, hay un antes y después con la pandemia en China. O sea, antes de la pandemia, yo creo que mucha gente tenía ese pensamiento de China, que China tenía solo intereses comerciales, que estaba buscando materia prima, que era un socio en el desarrollo económico de muchos países y daba préstamos de largo alcance. Sin embargo, nunca fue eso la intención de China. O sea, si lees la doctrina militar de China, y hay que entender, China es un régimen comunista, controlado por el Partido Comunista, y que también, como Irán y como Rusia, el sector militar tiene grandes alcances en el sector comercial, y esto siempre ha sido así en China. Entonces, en ese aspecto, lo que pasó en 2020 es que se desmascararon. Se desmascararon por una pandemia global que ha causado daño a nivel global. Entonces, ellos se han puesto más agresivos todavía. Y donde se dice que antes se quería considerar como el símbolo del panda chino, ahora se está viendo el dragón, porque el dragón es realmente lo que China representa como ese tipo de amenaza que quiere endeudar países para quitar su soberanía y usarlo como un satélite contra sus planes globales. Entonces te pregunto, porque hay una realidad hoy en día, no solamente hay mucho dinero que China le ha prestado al régimen de Maduro, pero es que hay incluso presencia de militares de las Fuerzas Armadas chinas, de las Fuerzas Armadas rusas, de las Fuerzas Armadas iraní en Venezuela. Y vemos cómo, por una parte, se anuncia un acuerdo entre Irán y China que podría tener una inversión de hasta $400 mil millones de China en Irán, y simultáneamente se anuncia, con pocos días de diferencia, este acuerdo promovido por los Estados Unidos entre Netanyahu, es decir, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. O sea, ¿qué responde? ¿Cuál de ellos responde al otro? ¿Y qué implicaciones, en tu opinión, tiene para lo que nosotros hemos planteado de la construcción de un bloque occidental que asuma a Venezuela como un desafío ineludible? Sí, mira, China, para empezar, yo creo que hay que aclarar el rol de China en la represión del pueblo venezolano, porque tiene un rol mayor. Mucho de ese armamento que se manejó en las calles, me refiero a los tanques que estaban atropellando a las personas, a las bombas lacrimógenas que estaban tirando a los civiles, todo viene de China, fue vendido de China a el régimen de Nicolás Maduro, más acerca de $1.000 millones en los últimos 10 años. Ahora, eso, claro, no compara con lo que Rusia le ha dado, que es $15.000 millones en armamento al régimen de Maduro, pero sin embargo, esto está vinculado a lo mismo. Entonces, China ha sido un socio, y no es que China es tonto y no vio la represión y dijo, bueno, eso no lo vamos vamos a dejar el apoyo porque estamos hablando de un régimen malo. Es que tienen la misma naturaleza, son las mismas tácticas que están utilizando en China para reprimir a los disidentes y los estudiantes en Hong Kong. Entonces, hay que entender por esa parte primero. Ahora, lo que China va a empezar a hacer, ha usado un programa de infraestructura crítica a nivel global, lo que en inglés se conoce como el Belt and Road Initiative. Es una iniciativa de construir una cadena logística de Beijing hasta el hemisferio occidental, haciendo un camino bajo préstamos de sobrevalor a países que están endeudados económicamente. Y eso es crítico para su política exterior de sur-sur. Ellos piensan que pueden romper esta hegemonía global del occidente-oriente con una alianza sur contra el norte. Y eso ha sido América Latina un grande pedazo de esa política, y Venezuela les ha permitido hacerlo con la Alianza Bolivariana. Claro, entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos se va a dejar? ¿La OTAN se va a dejar? Nuestros aliados regionales importantísimos como Colombia, como Chile, como Brasil, ¿van a dejar que esto tenga lugar? Y antes de contestar eso, yo sí te pediría, vamos a lo que está pasando hoy en día, porque nosotros, compartiendo obviamente tus premisas sobre la naturaleza del régimen y de lo que significa un conflicto no convencional, estamos convencidos que este régimen solo va a ceder cuando se confronte con una amenaza real, inminente, severa, que además desarticule o neutralice estos apoyos geopolíticos externos y criminales de estados y no estados que recibe el régimen. Ahora, vemos en estos últimos días cómo ocurren cosas. Se meten preso a Alex Saab y Estados Unidos se pone de cabeza a asegurarse que las fuerzas de Maduro no lo liberan o lo secuestran. Se produce el incautamiento de 4 buques que traían gasolina iraní para Venezuela. Pompeo anuncia que se cancelan los vuelos charter entre Cuba y Estados Unidos. Y se bloquean los recursos, $159 millones de Alex Saab en Bulgaria. Es decir,
simultáneamente empiezan a pasar muchas cosas. Te pregunto, ¿eso se enmarca en esa gran operación, digamos, occidental en el que participa Estados Unidos, pero también muchos otros países? Ni hablar digamos, la operación antinarcóticos, donde participan 22 países en el Pacífico y fundamentalmente el Caribe. Sí, yo creo que clave para buscar la solución a la crisis de Venezuela es empezar a trabajarlo como un marco internacional y regional. Hay que quitar las opciones de Maduro, por lo menos en América Latina. Entonces, eso requiere que Estados Unidos, con todos estos aliados que tenemos, que nos enfocamos mucho en las alianzas que tenemos en América Latina y reforzamos los países democráticos que están en riesgo. Ahorita Bolsonaro está bajo mucha presión política, Duque bajo mucho chantaje, Piñera está en los más bajos de popularidad en Chile, y muchos de esos movimientos que están bajo... Bolivia, ¿qué está pasando, sí, claro. Bolivia? O sea, lo que ocurrió con las calles trancadas en Bolivia, que no permitió Evo Morales que circulara el oxígeno. Y fíjate lo que es la vida, su hermana muere por eso, porque él incitó a que la gente trancara en las calles para que no se movilizara el oxígeno. Entonces, el tema en Bolivia es crucial también. No, absolutamente, sí, bien, gracias María Corina por decirlo. Bolivia es crucial en eso también con lo que Evo Morales significaba el envío de cocaína que estaba dando al régimen de Chávez y después Maduro. Entonces, lo que eso significa es que tenemos que trabajar este bloque. O sea, los venezolanos en el exterior tienen mucho peso en esto. No solamente los venezolanos que están en Venezuela, pero los venezolanos en el exterior pueden trabajar muy conscientemente para ayudar a los gobiernos democráticos, mayormente de derecha, que están en el poder. Porque si esos gobiernos caen y regresa el PT en Brasil o regresa Correa en Ecuador o Evo Morales propio en Bolivia, vamos a regresar el reloj y vamos a estar en 2008-2009, donde el régimen estaba más fuerte. Entonces, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos buscando en juego. Y eso incluye aquí en Estados Unidos. Hay una elección muy importante aquí en noviembre, donde el presidente Trump ha sido el mejor aliado, en mi opinión, para la liberación del pueblo venezolano. Pero si esa elección cambia, conjunto con otras elecciones en la región, podemos estar enfrentando una situación mucho más complicada de lo que está. Es decir, ¿tú crees que si hay un cambio en el gobierno de partido, en el gobierno de los Estados Unidos, esta ruta que claramente está avanzando hacia la máxima presión para provocar sin lugar a duda un cambio de régimen? Porque además Trump lo ha dicho por el calle del medio, ¿eso cambiaría? ¿Tú ves el riesgo que se pudiera regresar a una política anterior como la que tuvo Barack Obama de relacionarse y facilitar un proceso de apertura hacia Cuba? Mira, sí, bueno, y obviamente descartar a Venezuela. Claro, bueno, Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama, entonces conoce bien la política de Barack Obama. El presidente Obama tiene su legado en la política exterior, ha sido dos cosas. Ha sido la renovación de relaciones diplomáticas con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán. Esas dos políticas han afectado directamente a Venezuela, porque son Cuba e Irán que están controlando la situación en el terreno, incluso con Rusia en Venezuela. Entonces, hay un temor a eso, y también hay el temor de que el Partido Demócrata que estamos hablando hoy no es el mismo Partido Demócrata de esa época. Ahora hay otros congresistas demócratas que han sido mucho más radicales de lo que hemos visto en el pasado con el partido. Entonces, ellos pueden tomar ventaja de tratar de provocar o chantajear o empujar al gobierno para hacer cosas más radicales de lo que harían en el pasado. Pero yo creo que el otro clave, no solamente Estados Unidos, pero lo que va a pasar en América Latina. Yo estoy muy preocupado por estos países, principalmente a Colombia. Creo que Colombia está... Colombia, o sea, yo creo que el encarcelamiento de Uribe hay que llamarlo como lo que es una pretensión de acabar con la democracia colombiana. Es decir, esto no es un tema solamente de un expresidente o su legado, es lo que representaría para la democracia colombiana, que efectivamente se anule todas las fuerzas que se aglutinan en lo que ha representado Álvaro Uribe en su país. Sí, lo que quieren hacer es matar uribismo, porque con matar uribismo pueden reemplazar con algo nuevo, y ese algo nuevo puede ser algo mucho más parecido a lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo que quieren hacer con Chile. Con Chile no quieren matar un movimiento, quieren matar un símbolo, el símbolo de los mercados libres que ha sido para toda América Latina, demostrando a la región que un país sí puede tener un crecimiento económico y desarrollo económico mayor. Entonces quieren matar el símbolo de capitalismo, el símbolo de seguridad ciudadana, el símbolo de la orden internacional que nos ha llevado fuera de la pobreza en muchos países del mundo, para instalar un sistema mucho más reprimido, que es un sistema manejado por Maduro, China, Rusia, Irán y lo demás. Nos queda un minuto, Joseph, y no quiero cerrar sin que tú puedas de alguna manera conectar con el sentimiento de los venezolanos. Es decir, tenemos 20 años luchando prácticamente solos contra este sistema.
Cuando hicimos las alertas desde muy temprano, la gente no nos creía. Yo te lo puedo decir, a mí me tiraban la puerta en la cara cuando yo iba a foros internacionales y me decían, es que Chávez quiere a los pobres. Y yo le decía, sí, bien pobres, quiere este país arruinado y de rodillas como parte de un modelo de control total de la población. Y aquí está, 96% de la población venezolana vive en pobreza y cada día que pasa son miles y miles los venezolanos que cruzan el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo, que este sistema marca su vida para siempre y no solo no les importa, es que lo hacen intencionalmente. Entonces, esto es un grito desesperado de los venezolanos al mundo y obviamente la estrategia del régimen es desmoralizarnos, es decirnos, al mundo no le importa, la pandemia ha hecho que cada país mire hacia adentro y se preocupe de sus propias dinámicas y urgencias. Estados Unidos pasó la página, no hay confianza en el interinato, por lo tanto no va a haber más apoyo. Este tipo de mensajes, o como dicen los cubanos, todo es bluff, es puro aguaje. Aquí tenemos nosotros más de 60 años, nada va a pasar. ¿Cuál sería tu mensaje para un país que está de pie? Porque este país nació para ser libre y no solamente estamos conscientes que necesitamos apoyo de afuera, sino que estamos dispuestos a dar y seguir dando lo que nos corresponde para además liderar nosotros la liberación de Venezuela. Sí, mira, el decomisión de 1 millón de barriles de petróleo de Irán, el arresto de Alex Saab y posible y probable extradición a cárceles en Florida, eso no es un bluff, eso son acciones concretas que se va a tomar y se va a seguir tomando mientras se busca estas redes y cesarlos para que el régimen Maduro realmente sí quede sin opciones. Lo único que el pueblo venezolano que tiene que tener es que confianza que Estados Unidos está con ellos. Estados Unidos es un país que en muchos casos ha entrado a conflictos tarde, pero cuando se entró, lo ganó. Entonces tienen que entender que ya hay conciencia mayor en Estados Unidos que está creciendo entre los americanos de que estamos enfrentando amenazas mayores que están usando países como Venezuela. Venezuela no es el único. Bielorrusia, Hong Kong están usando otros territorios para atacar principalmente a Estados Unidos. Entonces entendemos eso claramente y vamos a estar con el pueblo venezolano hasta la lucha final. Te lo agradezco mucho. Además, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero creo que las declaraciones de esta semana que hemos escuchado nada más y nada menos que del almirante Craig Fuller, comandante del Comando Sur, son inequívocas en ese sentido. Tanto su declaración en el Atlantic Council, a la cual hicimos referencia también, diciendo esto es una amenaza real, hasta unas declaraciones a un medio europeo donde dijo, literalmente decía, no tengo cómo expresarles la magnitud de la amenaza que representa la relación con Rusia. O sea que esto es real. Hay conciencia y hay determinación de avanzar y acompañarnos. Yo creo que los venezolanos tenemos, uno, que tener esto muy consciente y muy presente. Dos, entender que tenemos una contribución, un papel fundamental que avanzar para hacer esto realidad y entre otros lo que tú mencionaste antes, la diáspora venezolana, los venezolanos que están alrededor del mundo, que tienen un efecto fundamental en persuadir, en hacer que la opinión pública, no solo de los Estados Unidos, sino el mundo entero, entienda que no es solamente un tema de solidaridad con nuestro pueblo, sino de seguridad nacional para cada uno de los países y las democracias de Occidente. Joseph, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, espero que tú y tu familia estén todos muy bien y en nombre de Venezuela te agradecemos haber siempre elevado la voz en defensa de nuestra causa y de nuestra libertad y te aseguro que este país lo vamos a liberar y va a haber justicia, habrá justicia. Gracias, María, por invitarme. Cuídate mucho. Yo soy Pumiri, amigos, asesora en seguridad global. Vamos a una brevísima pausa y al regreso la otra parte. ¿Qué está ocurriendo aquí en Venezuela? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los venezolanos para lograr la liberación de nuestro país? Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y en estos días estamos viviendo una situación que de verdad a uno le llega al alma, porque estos criminales que están en el poder no solo cometen un genocidio, sino también un ecocidio, daños al ambiente venezolano que puede tomar incluso más de un siglo revertir. Y lo hacen mintiendo, producto no solo de su irresponsabilidad de corrupción, sino porque realmente no les importa destruir, dañar al país. En estos últimos días nos ha conmovido un nuevo derrame petrolero en las costas de Falcón y el daño que le está haciendo a nuestros parques nacionales. Por eso quiero tener la oportunidad de conversar unos minutos con Marianela Vera. Ella es ingeniero especialista en análisis y evaluación del impacto ambiental y es nuestra comisionada nacional ambiental de 20 Venezuela. Marianela, gracias por darnos estos minutos. Los venezolanos tenemos que entender, en un momento de tanta desesperación, todo el mundo pendiente de sobrevivir, conseguir gasolina, conseguir alimentos, conseguir medicinas, entender qué está pasando simultáneamente en el daño que este régimen ha hecho a nuestro ambiente, está haciendo a nuestro ambiente. Podemos arrancar empezando que nos expliques qué está ocurriendo en las costas de Falcón y el impacto a largo plazo que esto puede tener, y bienvenida al programa. Bien, bueno, buenas tardes María Corina, gracias por este espacio para poder llevar tan valiosa información a todos nosotros los venezolanos que nos vemos tan afectados, ¿sí?, por una situación como esta. Efectivamente, mira, el 22 de julio, según referencias por allí, ocasionó este derrame de hidrocarburo, el cual fue alertado ya para fechas posteriores del 31 de julio y 1 de agosto. La cantidad aproximada, según se estima por allí, alcanzó los 20.000 barriles de petróleo y la extensión afectada se cree que llega a unos 15 kilómetros en línea recta, abarcando un área aproximada de 260 kilómetros cuadrados. Sí, el lugar se hizo precisamente, el lugar de este derrame fue en el noroeste de Venezuela, en las costas entre Falcón y Carabobo, que abarca aproximadamente desde Golfo Triste hasta lo que es el Parque Nacional Morrocoy. Esta mancha comenzó con una extensión aproximada de 4 kilómetros, llegando a la orilla hacia lo que es Puente Bocavieja, Aragüita, en Golfo Triste. Exactamente, y al frente de lo que es la refinería El Palito. ¿Cuáles son los efectos que nos ha producido este triste hecho?
Primero, pues que la formación de una película impermeable sobre esta agua afecta profundamente todo lo que es la flora y la fauna acuática del lugar, especialmente todo lo que son los manglares, los arrecifes coralinos y las aves migratorias, lógicamente, que viajan al sitio, especialmente por la gran reserva acuaria que nosotros tenemos allí, reconocida incluso internacionalmente como una reserva importante para la migración de las aves que vienen desde el norte de Estados Unidos, Canadá y Alaska, y que vienen allí precisamente a alimentarse, pues, y a descansar para pasar el invierno. Por otra parte, aparte de toda la afectación sobre la flora y la fauna, tenemos la afectación de tipo social que se hace sobre los pobladores del lugar, los cuales ven mermados precisamente todo lo que es la disponibilidad de sus recursos, para sus recursos económicos y sustento, que es la pesca. Aparte de lo que significa la afectación sobre lo que son los recursos turísticos del lugar, que también se sustenta a los pobladores de allí. Igualmente, no menos cierto, para los pobladores, pues la afectación que va haciendo poco a poco sobre todos los efluentes de agua dulce que desembocan allí al mar, porque las mareas van poco a poco subiendo, ¿sí?, esta mancha petrolera, y lógicamente que va contaminando estas aguas. Eso desde el punto de vista social, ¿no? Ajá, ¿cuánto tiempo estimas tú y los especialistas que toma revertir un daño como este? Además, tomando en cuenta que no está siendo atendido como debería, como hubiera ocurrido en cualquier otro país. Pues mira, si fuera en el día de hoy, es más, ojalá que hubiese sido desde el mismo día del incidente, pero si fuera a partir del día de hoy, tomando las medidas correctivas de bioremediación, recolección y resarcir todo, bueno, o aparte de los daños, porque hay daños que son irremediables, transcurrirían por lo mínimo un año, y eso haciendo acciones contundentes desde ya, ¿no? Porque hay efectos que no pueden ser sino tangibles a mediano o largo plazo. Entonces quiere decir de que nos llevaría mucho más tiempo. Imagínate volver a regenerar todo lo que son nuestros manglares que irían muriendo poco a poco, ¿sí? Incluso la formación de arrecifes coralinos, pues que se vería profundamente afectada. O sea que eso es un tema de ya para allá, incluso más bien desde ayer, pues que sucedió, tomar las medidas correctivas y pertinentes. Pero no la están tomando. Exactamente. Fíjate que una de las medidas más, digamos, inmediatas debió haber sido el pronunciamiento y la responsabilidad que debió haber tomado el régimen en cuanto a informar sobre las características, ¿verdad?, del tipo de crudo, la fuente, el volumen, para tomar las medidas técnicas pertinentes para hacer todo lo que concierne en un caso como esto. Y por supuesto la activación de planes de contingencia coordinadas con especialistas de la misma industria petrolera y otros especialistas de muchas ONG que estarían dispuestos a ayudar. Lógicamente, aparte de todo ello, habría que hacer un diagnóstico a profundidad para elaborar una información base del alcance y las afectaciones alcanzadas hasta los momentos, ¿sí?, para tener todo un panorama completo de cuál sería la visión o como tú dices, la recuperación que pudiéramos tener en un mediano o largo plazo. Marianela, en relación a otros eventos de esta naturaleza que hayan ocurrido en el pasado, desastres ecológicos, ¿cómo lo ubicas tú? ¿Este es el más importante, entre los más grandes? ¿Tiene precedente algo de esta naturaleza? Hemos visto lo que ha ocurrido en Maturín reiteradamente, en el río Guarapiche. Hemos visto, obviamente, lo que está ocurriendo en otras zonas del país. Pues mira, este no es el único derrame que se ha producido en nuestro país, o sea, de importancia, por decir el más importante. Claro, para nosotros tal vez sería uno de los más importantes desde el punto de vista de la afectación y el daño que nos está haciendo a nosotros los venezolanos al afectar unas zonas tan importantes y tan sensibles de nuestro país, pues. Pero sin embargo, anteriormente se han producido otros derrames que han sido atendidos oportunamente o con las medidas, lógicamente sin socavar los efectos que han quedado, ¿no? Pero se han tomado las medidas inmediatas al caso. Fíjate que incluso en el Medio Oriente también ha ocurrido
a la par de este evento, otro evento que tal vez aún siendo la mitad del volumen estimado acá, pues ya ha sido atendido y se han tomado las medidas. Lo delicado del asunto aquí es de que no estamos exentos como país petrolero, o lo que nos queda de los restos de ser país petrolero, de este tipo de accidentes e incidentes que siempre se han producido. Pero lo importante de esto son las medidas que se tomen y la responsabilidad que se asuma ante eso. Exacto, eso iba, exactamente ese punto iba. Cuando uno ve en otros países que han ocurrido derrames o accidentes, inmediatamente se investiga quién fue el culpable, dónde está la responsabilidad y se le hace pagar. Y las empresas petroleras pagan fortunas asociadas no solamente a revertir el daño, sino para invertir en restituir otras áreas asociadas a la ecología. Obviamente en este caso el régimen culpable, mentiroso, responsable, no, ninguna intención, ninguna posibilidad ni de investigar quién fue el culpable y mucho menos de revertir el daño. Marianela, te lo agradezco muchísimo estos minutos que hemos compartido. Yo creo que esto es un tema que los venezolanos tenemos que conocer, tenemos que seguir. Venezuela es nuestro hogar, esta nación extraordinaria en sus riquezas naturales, y este régimen de manera sistemática está destruyendo todo. Y a pesar de la urgencia en lo que es el sobrevivir día a día, tenemos que tener conciencia del daño que están haciendo, no solamente en este caso en las costas del noreste de Venezuela, pero el noroeste de Venezuela, pero que está ocurriendo en el centro con el lago de Valencia, en el sur con la destrucción de toda la zona aurífera de Bolívar, ni hablar lo que está haciendo la contaminación de los ríos y bueno, toda la actividad petrolera ahora sí en el oriente. Así que te agradezco enormemente, amigos. Marianela Vera, ella es coordinadora, comisionada nacional de ambiente de 20 Venezuela, ingeniera especialista en esta materia. Gracias por acompañarnos, Marianela, y muy pronto volvemos a conversar sobre estos temas. Cuídate mucho, mil bendiciones para ti y tu familia. Gracias por darme este momento, pues. No, gracias a ti, cuídense muchísimo. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Al regreso vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Griselda Sánchez. Ella es la gran líder de los trabajadores del sector educativo, miembro de la Coalición Nacional, y que por una vida justa, por una vida digna y por una vida en libertad. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con Griselda Sánchez. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, zapacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y en estos días hemos visto mucha gente diciendo que el país se cansó, que los venezolanos nos rendimos, que la gente está confundida, que la gente está decidida a sobrevivir. Pero por otra parte, poniendo a un lado estas afirmaciones, estamos constatando una Venezuela que está en ebullición. Sí, probablemente no está en los medios de comunicación. Incluso muchas redes sociales pretenden anular lo que es una realidad. No hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay gasolina, no hay transporte, no hay trabajo, no hay medicina, pero la gente está de pie y lo hace exigiendo frente a un régimen que ha hecho las cosas más horrendas precisamente para aplacar estos bríos de una sociedad que simplemente no se calla y no se va a callar nunca. Y ha sido impresionante en estas semanas ver cómo los trabajadores venezolanos
del sector salud, del sector petróleo, del sector electricidad, por supuesto los maestros, el magisterio, han alzado sus voces con un coraje impresionante, impresionante. Solo ayer veíamos cómo habían expresiones en distintas partes del país, el régimen arremetiendo, como lo han hecho contra ciudadanos que protestan, por ejemplo, en estaciones de servicio. Y aprovecho para enviar mi solidaridad con las 6 personas que fueron apresadas en Nueva Esparta. Una de estas organizaciones que ha estado allí todos estos años, cerca de trabajadores de todos los sectores, es la Coalición Nacional. Una de sus coordinadoras es Griselda Sánchez, que además es secretaria de Contratación Colectiva, Reclamos y Conflictos de Sinvela en el Distrito Central, en el Distrito Capital. Griselda, gran amiga, además una mujer que admiro y respeto mucho, bienvenida. Gracias, María Corina, de verdad muy agradecida por la oportunidad que nos brinda a todos los dirigentes que hacemos vida en la coalición. Además, agradecerte esa voz que siempre has tenido firme y decidida, donde definitivamente la única negociación que puede existir es la mejora para nuestra Venezuela que nosotros tanto defendemos, que luchamos, que como lo decías tú, eso de que ya la gente se cansó, aquí nosotros no nos vamos a cansar de luchar, aquí nosotros estamos decididos a que definitivamente no hay posibilidades de salir adelante con Nicolás Maduro al frente del país. Nicolás Maduro ha demostrado ser un gran irresponsable, un gran incapaz, una persona que ha demostrado ser verdaderamente ruin, porque es ruinoso lo que le ha causado a los trabajadores venezolanos, al sector jubilado, ver cómo en Caracas, en una movilización, arremetieron contra estas personas de la tercera edad, que además lucharon, trabajaron tanto por nuestro país. Hoy vemos a Venezuela, como tú lo decías, María Corina, sin servicios de agua, de luz, con unas condiciones altamente precarias para la clase trabajadora, nuestros jóvenes sin posibilidades de un presente y un futuro que le permita decir, bueno, me quedo en Venezuela. Pero aquí estamos los educadores, aquí estamos los trabajadores, aquí está la gente honrada como tú, María Corina, que eres una gran mujer, que además nosotros desde el gremio te valoramos mucho ese equipo, ese trabajo que vienes haciendo por la sociedad. Venezuela necesita de mujeres como tú, que definitivamente estemos al frente de la lucha por... Lo que dijiste, porque yo he escuchado a algunas personas decir, pero ya va, ¿por qué exigir sueldos, beneficios, cuando todos sabemos que este régimen de manera intencional ha sumergido a la situación en la pobreza? O sea, este régimen de manera sistemática y planificada fue contra el movimiento sindical, porque ellos son así, ellos quieren la pobreza y la anulación de toda la nación. Y tú decías, por la calle del medio, sí, estamos exigiendo lo que es nuestro, lo que nos corresponde, lo que nos hemos ganado con trabajo honrado, pero estamos claros que mientras Maduro esté allí, aquí no va a haber posibilidad alguna de una vida digna, ni un movimiento, digamos, libre, ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito sindical. Entonces, ¿hay conciencia, te pregunto, en estas expresiones de los trabajadores con más o menos, digamos, organización a las distintas instancias sindicales de ese planteamiento que tú dices? Porque eso es el vínculo directo entre la necesidad inmediata y la solución política. Sí, María Corina, definitivamente sí hay conciencia de parte incluso de la disidencia del PSUV, de gente que ha estado en el PSUV, que militó en el PSUV, que han entendido que esto pasa por la salida política, porque aquí hasta ellos se cansaron de las falsas promesas que nunca llegaron. Ellos se cansaron también. Aquí, la gente del sector petróleo, del movimiento 100% sindical de trabajadores, que es pura gente que vienen de la fila del PSUV, incluso gente del SINAFUN, del sindicato de educadores que hacen vida con el gobierno, se han salido de las filas de esas organizaciones para estar de la mano con nosotros, porque definitivamente ellos entienden que esto pasa por una salida política, María Corina. No hay posibilidades alguna con Nicolás Maduro al frente de que Venezuela pueda avanzar y salir adelante.
Aquí ya la gente no cree en falsas promesas, aquí la gente quiere soluciones que sean verdaderamente viables. La gente necesita recobrar la confianza de la dirigencia política y de la dirigencia sindical, y nosotros por eso hemos venido haciendo este trabajo de contactar a cada disidente para que se entienda además que Venezuela sí tiene presente y futuro, pero que para esto necesitamos urgentemente que Nicolás Maduro entienda que tiene que irse, porque ya, ¿qué más vamos a esperar? Aristóbulo, mira, nosotros tenemos una mesa de diálogo donde más de un año están los presidentes de las federaciones sentados con Aristóbulo y no hemos conseguido ningún tipo de respuesta. María Corina, es una mesa que le ha servido a Aristóbulo para decir que él es un gran demócrata porque él se reúne con los presidentes de la federación. Pero mientras tanto, nuestros docentes activos y jubilados, y sobre todo los jubilados, María Corina, hay que verle la cara. Ayer mismo se suicidó un docente jubilado. Se tiró del piso 4 porque no tenía sus medicamentos, porque se quedó solo, porque la familia se fue de Venezuela, y como él, muchos ciudadanos que se han quedado totalmente desasistidos. Entonces, ¿qué más vamos a esperar? No, nosotros no creemos en Nicolás Maduro, no creemos en Aristóbulo. Tú dijiste algo. Griselda, no, te quería decir que atajarte ahí, porque tú dijiste una cosa que a mí me parece que es la médula de todo lo que debemos construir en este momento, alrededor de lo cual, que es la confianza. Obviamente la sociedad venezolana se siente profundamente defraudada de una dirección, no solamente de los partidos, sino de otros sectores que una y otra vez se han comprometido a una política y a la hora de las chiquititas se han quebrado, porque los amenazaron, les dieron otros incentivos, se asustaron, qué sé yo. Pero la gente está ávida de decir, yo quiero un cambio profundo, yo estoy dispuesta a arriesgarme, yo estoy dispuesta a salir, pero eso sí, no para que me vayan a dejar guindando una vez más. ¿Cómo ves tú esta construcción de nuevos referentes? ¿De dónde están emergiendo estos nuevos referentes sociales, comunitarios, gremiales, sindicales y políticos en las bases de nuestro país? ¿Cómo ves tú eso, ese tejido restableciéndose y esa reconexión con la confianza con los líderes de verdad? Bueno, nosotros la experiencia y lo que tenemos ahora sobre la mesa es ver gente que desde la base ha buscado de movilizarse, gente que nos escribe, queremos formar parte de la organización de ustedes, creemos en ustedes, ya no creemos en más nadie, nosotros necesitamos recobrar la confianza del país, no nos queremos ir de Venezuela, sabemos que nos va a costar mucho todo. Bueno, yo te llamaré, veré de un teléfono donde te llamo para comunicarme contigo porque no tengo un teléfono inteligente, pero a pesar de eso, María Corina, nosotros vemos el despertar de la base de la sociedad, de la gente de cualquier, o sea, muchos no son dirigentes de ningún partido, simplemente son ciudadanos que apuestan a su Venezuela, que no se quieren ir del país, y lo vemos con mucha disposición para trabajar por la reconstrucción de Venezuela, porque tenemos que decirlo, ya nosotros estamos trabajando por la reconstrucción, porque nosotros no podemos permitir, María Corina, que alguien nos diga, mira, vamos a hacer esto para hacer esto. No, aquí hay que hacer, aquí ya nosotros no podemos, ya nosotros, la clase trabajadora, los venezolanos, no podemos seguir esperando por proyectos a futuro. O sea, el tiempo es hoy, el tiempo es ahora, la vida es hoy, y definitivamente con la base organizada, que ya la tenemos en muchos estados del país, en Nueva Esparta, en Lara, en Sucre, en Bolívar, en Portuguesa. Nosotros tenemos al magisterio en Miranda. La gente de Guarena ha estado protestando en la calle. Allí hay dirigentes, pero hay mucha sociedad civil organizada. Y eso es lo que nosotros queremos, María Corina, que definitivamente se entienda que este país no está dispuesto a que lo sigan negociando a cuenta de qué. No, y que no están solos, queremos educación, queremos libertad. Creo que una de las estrategias que el régimen ha buscado es tratar de aislar y fragmentar a la sociedad. Y te escuchaba, pensaba que en pocos días debería empezar el año escolar. Todos sabemos que en un país donde no hay luz, donde no hay internet y donde no hay gasolina, y le agregas la pandemia, la realidad es negra para el maestro, para el niño que quiere estudiar, para el joven y obviamente para sus padres. Tú eres educadora, tú eres maestra. ¿Cómo ves esta realidad trágica para esta generación de niños que deberían estar yendo en 2 semanas, en un mes a las clases? Bueno, mira, María Corina, nosotros hemos hecho un llamado a la sociedad
a los padres y representantes para que no se sigan prestando con esta mentira de la educación a distancia en Venezuela. Venezuela no es Estados Unidos. Venezuela es un país que tiene, bueno, todos sabemos las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Los docentes venezolanos, primero, no tienen la formación académica para el tema de la educación a distancia. Y segundo, aunque lo quisieran hacer, porque lo que sí tenemos es mucha vocación y muchas ganas de sacar adelante nuestro país, no tenemos las limitaciones económicas, no tenemos los teléfonos, nuestros jóvenes tampoco tienen computadoras, no se están alimentando bien. Pero que si no hay luz, si no hay luz, están denunciados, además no hay luz, exacto, no hay luz. Y no solamente eso, María, en Mérida nos cuentan los educadores que no tienen cómo movilizarse porque todo está dolarizado, la gasolina en dólares. Entonces, no los atendemos vía online, no los podemos atender vía computadora, vamos a manejarlo y vamos a verlo a través de los portafolios. ¿Cómo llegan los docentes si están cobrando en dólares la gasolina y ellos no ganan dólares? ¿Cómo llegan a las escuelas? ¿Cómo llegan a reunirse? ¿Cómo hacen? Eso no Entonces, existe, ¿qué me estás diciendo tú? Es una gran mentira. Ahora, la gente le da miedo que simplemente no va a haber educación, no arranca la educación para los jóvenes y los niños venezolanos. No arranca, María, pero no arranca, es más, ya no arrancaba antes de la pandemia, porque Aristóbulo se encargó de destruir la educación. Aristóbulo y Nicolás Maduro son los dos grandes responsables de la destrucción de la educación en Venezuela. Y eso es una realidad, que eso lo sabe la gente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Decirle a la gente, mira, no permita que te sigan pasando a tu hijo sin tener los conocimientos previos, porque eso es una gran irresponsabilidad. Y nosotros tenemos que decirlo, María, nosotros no nos podemos quedar callados frente a eso. Que la gente tiene miedo. Bueno, yo no te voy a decir que uno no tenga miedo, porque todo el ser humano siente miedo en algún momento, pero más miedo me da o nos da quedarnos callados frente a esta arremetida que hay contra nuestros jóvenes, que hoy se pasa de un grado a otro, de un nivel a otro, sin tener los conocimientos previos. O sea, ¿qué sabe? Nosotros sí sabemos lo que ellos quieren: terminar de destruir a Venezuela y terminar de cubanizar a este país. Pero nosotros frente a eso nos organizamos desde la base, desde los estados, y nos resistimos a esto que ellos quieren hacer con la educación, un gran circo donde Aristóbulo Ituri es el gran precursor y Nicolás Maduro de la destrucción de la educación en Venezuela. Mira, yo te escucho, Griselda, y debo decirte que de verdad me emociono mucho. Comparto cada sentimiento que traducen tus palabras, la impotencia de sentir que tenemos una generación creciendo sin salud, sin educación, en muchos casos sin mamás. Como madres nosotros entendemos lo que eso significa para un niño, para un joven, en consecuencias para toda su vida. Y de allí la necesidad de parar esto de raíz. Y también te entiendo, porque al igual que tú, me indigna escuchar las voces de quienes pretenden apaciguar y decirnos, este es un país rendido, entonces hay que entrar por el carril de la tiranía. Aquí ya no hay nada que hacer, y la fuerza la tienen ellos y no la tenemos nosotros. Yo te escucho a ti y todas mis convicciones sobre la confianza que tengo en la sociedad venezolana, en la mujer venezolana, en el maestro, el educador venezolano, no te imaginas cómo se refuerzan. Y estoy absolutamente convencida, como tú has dicho, que aquí nadie se calla, que el temor, la intimidación que han pretendido ponernos se les está revirtiendo a la tiranía, que como tú decías antes, este país está más unido que nunca, porque incluso aquellos que fueron confundidos o que entraron en la cercanía del régimen o sus actores se han abierto los ojos, se le han caído todas las máscaras, las caretas, y en la base el país está unido. Pero eso sí, sin cómplices, sin corruptos, sin cobardes, sin personas dispuestas a entregar esta lucha. Y esa convicción y esa fuerza la representas tú, Griselda, y a ti, a todos los maestros de Venezuela, a todos los trabajadores de nuestro país. Quiero decirles que estoy con ustedes, que este es un momento de elevar la voz, de fortalecer la organización y llevar la verdad a cada hogar venezolano, porque sabemos cuál es el camino. Y es una ruta de coraje, de coherencia, de persistencia, cuyo destino es la libertad. Así que, Griselda, gracias por estar con nosotros estos minutos del día de hoy. A ti y a todos tus compañeros en la coalición sindical, mi respeto, mi admiración, una convocatoria a toda la sociedad civil a acompañar sus llamados, sus movilizaciones, sus protestas, sus mensajes,
y decirles que no están solos, que Venezuela está con ustedes. Esto es un país que está en ebullición y prepárense a lo que aquí va a pasar, porque sabemos que además no estamos solos, que hay una comunidad internacional que nos acompaña, que el epicentro de la lucha por Occidente se está dando en Venezuela y que nuestra libertad la vamos a conquistar y las fuerzas que necesitamos las vamos a conseguir. Y aquellos que no estén convencidos, los vamos a convencer. Pero este país lo vamos a liberar para tus hijos y para todos los venezolanos. Así que muchísimas gracias, Griselda, por acompañarnos. Dios te bendiga, cuídate mucho y un abrazo a todos los miembros de la coalición sindical. ¿Me escuchas? Creo que se nos cortó la comunicación. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho en estas horas duras. Mi mensaje de cariño, mis oraciones, mis condolencias a cada hogar venezolano que hoy está sufriendo la pérdida de un ser querido producto de la pandemia y de la irresponsabilidad, indolencia y corrupción de este régimen, y mi convicción de que nos vamos a reencontrar todos en una Venezuela liberada, cada familia separada en una Venezuela liberada. Tenemos claro lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer bien. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.